¿Qué tal, hermanos y hermanas de la Conferencia Anual de México? Muchas gracias por conectarse a nuestro tercer día de esta semana del Ministerio Cristiano. Hoy tenemos el gusto de estar conectados con pastores del Distrito Sudoriental y tenemos a nuestro pastor Isaías Ramos, a nuestro pastor Juan Pluma y a nuestra pastora Minerva Cortés. Les saludamos con muchísimo gusto. Gracias, pastora y pastores, por darnos parte de su tiempo para poder tener esta charla en la que van a compartir nuestros pastores y nuestra pastora experiencias, anécdotas, ideas, parte de lo que ha sido su trayecto como pastores en la Iglesia de Cristo y en nuestra conferencia. Así que, sin mayor preámbulo, me gustaría empezar preguntándoles o pidiéndoles que se pudieran presentar así de manera rapidísima, en qué iglesia están ahorita, un poco de su familia y de qué iglesias son, y, bueno, de su lugar de origen. Pastor Pluma, ¿quiere empezar? Su micrófono, pastor, nada más. Así es. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por invitarnos a esta charla. Y bueno, mi nombre es Juan Pluma Morales. Yo soy originario de la Magdalena Tlatelolco, Tlaxcala, un lugar donde el Señor me permitió estar pues hasta los 18 años. Además, estoy en la iglesia de Ajusco ahora y pues el Señor nos ha permitido también a mi esposo y a mí, Raquel Ávila García, a 3 hijos, a Juan, a Moramay y a Sabdi. Juan ingeniero, ya casado, Moramay también, ella es actuaria, y Sabdi es odontóloga, también es casada. A Dios gracias por esta bendición que el Señor nos ha dado, y pues creo que es gozoso estar en esta bendición de ser pastor y servirle con todo el corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pastor. Pastora Minerva, ¿nos puede contar un poquito sobre usted? Otra vez, pastora, se apagó su micrófono, si nos puede ayudar. Listo. Sí. Me da mucho gusto saludarlo, Pastor Iván, y gracias por estos tiempos que nos dan para compartir con nuestros hermanos de la Aimar. Mi nombre es Minerva Cortés Vallejo, soy soltera y actualmente vivo con mi familia. Los 2 hermanos menores y yo somos los que vivimos al lado de mi madre, quien ya tiene 87 años. Vivimos en Amecameca de Juárez, Estado de México. Tenemos el privilegio de gozar de la hermosura que Dios nos ha dado, como son los majestuosos volcanes, el Ista y el Popocatépetl, que por cierto está en erupción. Y damos gracias a Dios porque pues Él nos tiene aquí en este lugar, ahora regresando a nuestra iglesia madre, que es Amecameca. De hecho, mi liderazgo se dio de inicio en esta iglesia, en donde mi familia me llevó desde temprana edad y yo sentí el llamado de Dios desde mi pequeñez. Le doy gracias a Dios por el llamado al ministerio en el pastorado. Gracias a Dios, pastora, y gracias a Dios por su vida. Pastor Isaías, ¿nos cuenta un poco sobre usted? Listo. Muy bien. Pues gracias también por esta oportunidad. Es un gusto saludar a mi amada iglesia metodista. Y debo decir que, bueno, yo nazco en cuna metodista en la iglesia de Aztecas. Cuando ya soy joven de preparatoria, dejo la iglesia y gracias a Dios que se presenta en mi camino a los jóvenes de la Liga de Gante, son el atractivo para mí regresar a la iglesia. Dios me capta por ahí y es como ingreso al seminario. Gracias a Dios por mi esposa, que desde que dijo que sí a la aventura con el Señor me acompaña. Pues hemos salido al extranjero como misioneros. Ahí tuvimos a nuestro tercer pequeño, ahora Joel,
y luego la más pequeñita, Hannah, que nos han dado una alegría extraordinaria en este periodo de tiempo pastoral. Antes, por supuesto, mis dos hijos, Belén e Isaí, que ahora decidieron quedarse entonces en Querétaro y ahora viven allá, radican allá, se desarrollan. Isaí está funcionando como pastor, entonces es una dicha, ¿no?, que él esté siguiendo los pasos del pastorado. Pero pues ahora servimos en Cuautla, también una iglesia muy querendona, nos recibió desde agosto, y este ya es el año 41 que estamos sirviendo para el Señor en la iglesia como pastores. Wow, 41 años ya son bastantes, ¿verdad, Pastor Isaías? Bueno, y eso nos lleva a la segunda pregunta, y me gustaría empezar con usted, Pastor Isaías, porque tal como ya lo esbozaba un poquito, usted ha servido en multitud de ministerios aquí dentro de la Iglesia Metodista del país, fue obispo de la Conferencia Anual Septentrional, después fue misionero, si no me equivoco, en Costa Rica, junto con su familia, espero no estar en un error. Bueno, ha servido en multitud de ministerios. La pregunta es la siguiente. ¿Nos podría contar qué ha cambiado en su concepción sobre ser pastor desde que inició y hasta ahora? ¿Cómo define lo que significa ser pastor en el año 41 de su ministerio? Sí. No, yo creo que solo reafirmando lo que ya uno aprende desde la Escritura, no se diga Juan 10, donde Jesús habla de el buen pastor y cómo debemos seguirlo, siendo sus pastores. Y por supuesto, cuando Jesús le dice a Pedro, si le ama, ¿verdad? Y le dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Yo creo que solo reafirmo en las diferentes experiencias vividas. Debo decirlo que desde la iglesia de la Nueva Tzacualco, yo pude identificar una visión muy especial cuando empezamos a tener conflicto con las pandillas ahí alrededor del templo, y fue que empezamos un ministerio así. Cuando yo quedo de asesor juvenil, pues ya nos dedicamos más de lleno trabajando con los muchachos de las ligas en observatorio. Y luego, como dices, Iván, las diferentes experiencias vividas solo ratifican el hecho de que el pastorado es meramente el acompañamiento a las personas que Dios pone bajo nuestro cuidado. Para mí eso es el todo. Y acompañar es vivir con las ovejas, ¿no?, con los congregantes, experimentar lo que ellos tienen. A mí me ha gustado muchísimo, para mí la característica del pastorado, la visitación. Ahora que estamos en este periodo, ha sido muy difícil para mí no poder estar en las casas, ¿no? Yo visito y entro hasta la cocina, ¿no? Y es una experiencia grata, ¿no? El pastorado para mí no lo identificaba como tal. Desde que entro al seminario sabía que había un llamado, pero no sabía qué era el pastorado. Incluso salgo del seminario y todavía no lo tengo claro, y es en el caminar que Dios va mostrándome y entro con toda pasión a lo que realmente para mí es el pastorado, ¿no?, encima de los otros ministerios. Gracias, Pastor. Y Pastora Minerva, una pregunta también acerca de su experiencia pastoral. Fíjense que algo que llama la atención y que da curiosidad es preguntarles sobre cómo vivieron sus primeros días o sus primeras experiencias como pastoras, como pastores. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿cómo fue su primer cargo pastoral? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue esa experiencia de enfrentarse a predicar, preparar boletines, estudios, consejería? ¿Cómo fue, pastora? Si puede prender su micrófono. Listo, ya está. Sí. Sí, pastor, mi llamado fue una de las cosas más hermosas que me ha sucedido en la vida. Yo recuerdo que en las ligas fue mi pasión por servirle al Señor. Cuando yo acudía a mi iglesia madre, muchas veces nosotros nos vimos sin pastor, y creo que hubo una gran necesidad de que Dios nos tocara en ese tiempo a los jóvenes para, pues, que el grupo permaneciera y siguiera adelante,
porque teníamos pastor de fin de semana y cuando se enfermaba o X, no llegaba. Entonces empezó en nosotros a nacer que nosotros teníamos que, pues, salir adelante. Y ese llamado lo sentí en mi corazón. Yo sí puedo decir y entender la vida de Wesley cuando dice que sintió un calor. Yo sentí ese calor y esa pasión por predicar, por pregonar, por compartir el amor de Jesús. Yo a todos les quería hablar, la verdad, hasta quería yo hacer todo, era extremadamente exagerada en esos tiempos. Y de ahí fue, pero una de las cosas que tuve como obstáculo es que yo era la tercera, mi madre había quedado viuda, había hermanos menores que yo, teníamos que colaborar con los gastos de casa. Eso fue un impedimento para que yo ingresara a la escuela. Estaba todavía la escuela de diaconisas ahí en Sari Carnot. Y me llevaron a verlo y todo eso, pero pues no llenaba las expectativas para pagar colegiatura. Me faltaba quien me impulsara en lo económico, en la consejería. Entonces esa pasión en mí se desarrolló como un liderazgo, primeramente con los jóvenes, después a predicar, a pararme en el púlpito, y yo pensaba que eso era todo el pastorado, como dice el pastor Isaías, nadie descubre el pastorado hasta que lo vive. Yo jamás iba a pensar que eran lágrimas, que era llorar, que era sufrir, que era pasar tempestades. Yo pensaba que el pastorado era estar en un lecho de rosas y que ahí el Señor nos tomara. Pero bueno, eso lo fui recorriendo en el transcurso de mi vida, lo fui descubriendo paso a paso. Pero en sí puedo decir que el pastorado para mí sí fue mi vocación. Esto no lo pude lograr cuando yo lo quería, sino que fue tiempo después que yo le serví al Señor cuando estaba la pastora Graciela Álvarez. Yo creo que ella vio el liderazgo y me invitó a que me uniera al seminario, pero fueron las mismas decisiones. Para ese entonces yo ya trabajaba y tenía que ayudar con los gastos de familia, tenía que ayudarle a mi madre con el trabajo. Y siempre yo siento que fueron mis impedimentos, pero también tuve miedos. Ya iba yo creciendo más y como que ya me iba haciendo mella que era el pastorado y tenía miedos, muchos miedos. Entonces, se puede decir que yo inicié el pastorado en mi propia iglesia madre sin nombramiento, con un liderazgo. Pero después la pastora me invitó a trabajar como obrera voluntaria y mi primer cargo pastoral fue La Joya Morelos. Y fui invitada solamente para ir a acompañar a una pastora que en ese tiempo estaba aquí en Amecameca y a ella la cambiaron y se fue para allá. Me decían, venga, nada más quiero que me acompañe un domingo. No, es que va a ser el cumpleaños del pastor. No, es que no puedo ir. Y yo ponía todos los peros, porque a mí me había gustado el liderazgo, pero en el confort de tener cerca de esto, del otro, de aquello. Pero cuando experimenté ir a La Joya Morelos, pude entender lo que vivieron pastores anteriores a mí, como fue el pastor Longi, de vivir en una chocita, de sentir literalmente cómo los alacranes estaban en nuestro techo y con un palito de escoba, atínale porque los tienes que matar. Pero la pasión que nació en mi vida fue ahí, fue ver la necesidad de ver tantos niños y de tener hambre por saber las cosas de Dios. Eso fue lo que me motivó. Y fue un pastorado totalmente sufrido porque eran los piquetes de moscos, era el calor y yo iba de tierra de los volcanes, ¿no? Era propiamente, ahí me nació el amor por las ovejas. Ahí fue donde experimenté lo que era entregar el corazón, dejando el confort de estar solamente sirviendo a mi manera a Dios. Para mí fue la experiencia más maravillosa que pude haber tenido porque pudimos lograr, sin exagerar, en los campos de verano cerca de 400 niños. Tener la pasión de
de ver a los mismos jóvenes, prepararlos ahí para que nos apoyaran en el trabajo. Ver los milagros de Dios, cómo nos sentábamos en la banqueta por el calor, porque ahí casi siempre andábamos de short, y ver que en ciertas circunstancias los alacranes se nos llegaron a subir en los pies y nada más porque el carro pasaba y nos alumbraba, aventábamos el alacrán. Y bueno, aquí estamos viviéndolo, aquí estamos contándolo lo que vivimos, que Dios es maravilloso, que Dios resurge en nuestras vidas. Y de ahí ya nunca más quise regresar a mi madre iglesia, sino a decir que el mundo era mi parroquia. Muchas gracias, pastora, por contarnos esto. Y pastor Juan, Juan Pluma, al igual que su pastor Isaías, usted ha estado en multitud de ministerios. También compartió recientemente el episcopado de la Conferencia Anual Septentrional. Y quisiéramos hacerle la siguiente pregunta. Es muy sencilla. ¿Qué es lo que más ama de ser pastor en todos estos años de trayectoria y por qué? Si nos ayuda con su micrófono. Ahí está. Cuestión. ¿Ya? Listo, pastor. Ahí está. Sí, lo que más me encanta es que el Señor nos permite servir a través del pastorado. Yo estoy un poco en desacuerdo en decir que un pastor es un líder. Lo he manifestado varias veces y más bien uso la palabra del apóstol Pablo. Él se dice siervo, apóstol y siervo. Y cuando dice siervo, en dos de sus cartas está poniendo dulos y diáconos. Y entonces dulos es esclavo y diácono es servidor de mesas en ese tiempo. Entonces, esto es lo que creo que a esto hemos sido llamados. Exactamente es lo que yo busco cuando el Señor me llama para ser pastor. Y me llama en un momento difícil, bueno, más bien alegre, pero difícil, que fue un accidente. Entonces me llama para servirle y yo respondo con cierta angustia, con cierto temor, pero el Señor de esa manera me llamó, estando en el hospital. Él me llama para servirle y yo le digo, Señor, ¿y cómo? Y bueno, ya entonces salgo y hablo con la pastora que se encontraba en mi pueblo y ya ella me dice, bueno, yo te comento que voy a hablar con la gente del seminario para ver si te aceptan. Habló al seminario y pues llegó el día en que dijo, sí, ya eres aceptado. Nos vemos tal día en la terminal de los autobuses que van a México. Y entonces recuerdo que ella me dijo, nos vemos tal hora, tal día. Yo llegué a la Ciudad de México, a la terminal de autobuses, esperé 1 hora, 2 horas, 3 horas y no llegó. Nunca llegó la pastora. Entonces yo le dije, Dios, si voy a ser pastor, pues tú me vas a dar alguna forma, alguna señal. Salí a la calle después de 4 horas de espera y vi un taxi y le dije, yo voy a un seminario metodista, pero no traigo la dirección ni el teléfono, solamente recuerdo una palabra, mask. Y me dijo, no, pues no. Paré otro y tampoco. El tercero le dije lo mismo y me dijo, yo lo llevo. Y me llevó hasta el seminario, me ayudó con mis cosas, tocó la puerta y me abrieron el seminario y llegué al seminario y no me cobró. Entonces, esto me confirmó otra vez que Dios me estaba llamando para servirle. Y ese servicio pues ha de ser de veras sincero, honesto, porque es parte de lo que Dios nos ha dado para servirle. Este es lo que yo puedo comentarle. Bueno, tengo muchas cosas más, pero creo que sería parte de lo que me preguntas. Muchas gracias, pastor. Y en ese sentido vamos con la siguiente pregunta que me gustaría hacérsela a los tres. Es algo que también nos llama mucho la atención y es de lo que más piden que les preguntemos, que es, ¿en qué iglesias han estado
Y si tienen alguna experiencia, anécdota chistosa, curiosa que quieran compartir con los hermanos y hermanas de la conferencia. Pastor Isaías, ¿quiere empezar? ¿En qué les has estado y alguna anécdota? Su micrófono nada más, Pastor, por favor. Listo. Ahí está. Sí. Yo debo decir que mi pastorado empieza desde que me inscribo al seminario. Yo tuve algunos motivos por los cuales no pude entrar aquí al de Ciudad de México. Estaba en el Inter de abrirse, entonces exigían requisitos como que cursáramos un año de seminario por extensión para entrar al seminario. Cursé ese año y cuando ya quise ingresar me dijeron, no, todavía no, tienes que otro año cursarlo. Entonces yo dije, no, no me puedo esperar y me fui al seminario Wesley en Monterrey. Ahí me inscribo el lunes y el viernes me dan mi llave para ir a mi primer cargo pastoral, que era San Juan Cadereyta, Nuevo León. De ahí pues estuve solo el año, regreso en vacaciones y se abre lo que ahora es el seminario Báez Camargo. Perdón, es necesario mencionar que mi director en Monterrey fue el presbítero Oscar G. Vaqueiro, me recibió muy bien. Cuando regreso en el verano, aquí el que abre el seminario es el doctor Alejandro Ruiz Muñoz, platica conmigo, había sido mi pastor en Gante, así que me dice, ya no estés más allá, regresa, y continúo mis estudios, y entonces mi cargo siguiente es en Jacarandas, Iztapalapa, 2 años, con la presbítera Graciela Álvarez. Después en el caminar la tengo como mi superintendente y luego como mi obispa, ¿no? Es muy interesante. Además la tuve como mi pastora en Gantes. Algo interesante lo que Dios usa y a ella prácticamente teniéndola como mi tutora. De Jacarandas me voy a Valbuena, dentro todavía del seminario. Y cuando ya salgo del seminario, mi primer cargo pastoral es Cuernavaca. También enorme bendición estando ahí. De ahí me trasladan a Acapulco. De Acapulco regreso a la Ciudad de México, estoy en la Nueva Tzacualco. De la Nueva Tzacualco quedo como asesor juvenil, lo que ahora son 3 conferencias, era una sola, la Conferencia Anual de México. Después, ya bajo el episcopado del hermano Ulises, quedo en Miraflores, y de Miraflores el pastor obispo Raúl Ruiz Ávila me llama a la Conferencia Septentrional, y ahí empiezo mi recorrido en esa conferencia en León. 2 años, y después me mandan como misionero a Laredo, Texas. Por no arreglarse mis papeles, me vuelve a regresar el obispo a Querétaro. Quedo de apoyo con el pastor David Juárez Peña, en muy gran riqueza estar con él. Y después ya yo quedo en su lugar y ahí quedo electo superintendente y a los 2 años obispo. Gran bendición que Dios me dio. Terminando el episcopado, soy asignado a Tequisquiapan, Querétaro. Después voy a la Conferencia del Sureste en Puebla y regreso otra vez a mi conferencia septentrional en Guadalajara para de ahí irme de misionero a Centroamérica. Pero antes me mandan a Albuquerque, Nuevo México, para trabajar con indocumentados, sobre todo los que salen de Chihuahua, en lo que me decidían el lugar de trabajo misionero. Estuve ahí 6 meses y después me enviaron a Costa Rica. Cuando viene el golpe de Estado en Honduras con el presidente Zelaya, y dado que yo me fui por Ministerios Globales de los Estados Unidos, me piden que si puedo apoyar en Honduras, y dado la experiencia ya en el episcopado, pues mi trabajo es abrir obra nueva en Tegucigalpa, Honduras, a la vez organizar todo lo que es la disciplina de la iglesia en Honduras. Por supuesto que me fusilo la de la Iglesia Metodista de México, ¿verdad? Y también pues propongo un plan de estudios para todos los pastores, que ninguno era ordenado, ¿verdad? Y bueno, este fue mi trabajo en Honduras. El plan era continuarlo, pero mi obispo, no digo quién, pero ese obispo me dice, regresa ya, es tu tiempo, aun cuando el plan era mayor, yo me sujeto. Y así quedo otra vez como misionero, regresando a la Conferencia Septentrional en 2 cargos de misión, que era Acayuca, Hidalgo, y San Mateo, Ixtlahuaca. Entre ambas sostenían mi salario, y bueno, no había casa pastoral. Gracias a Dios nos permitió ponerla
en el lugar correspondiente, bueno, para convertirse de iglesia de tiempo completo en Acayuca. Ahí ya me recibe el obispo Pluma, y después de eso, pues ya el seminario me invita a participar como subdirector del Báez Camargo. Mi obispo Pluma me da permiso para trasladarme a la conferencia en México, y una vez que estoy trasladado para dedicarme al seminario, bueno, me asignan Ramos Millán. Así que ya en Ramos Millán estoy un año y luego me llevan a Valderas, también solo un año, para después llevarme a los Reyes La Paz. Increíbles experiencias en cada iglesia. De ahí, viendo que mi servicio ha sido ya de buen tiempo, me propongo para ser un pastor jubilado, y al ordenarme como tal, al consagrarme como tal en esa honrosa categoría, me traslado a Puebla y pues el rector habla conmigo para integrarme en la Universidad Madero, y asumo ahí la licenciatura en teología y a la vez la capellanía de la universidad. Ahí estoy 3 años y después llego aquí a Cuautla, así de manera muy rápida, pero en cada lugar experiencias increíbles, ¿no?, que Dios me concede. Gracias, pastor. Yo iba haciendo en mi mente el mapita de todos los lugares donde iba diciendo, bueno, son 41 años, nos decía, de recorrido. ¿Y alguna anécdota así muy rápida que nos quiera contar? Cierto, yo creo que hay muchas, bastante risa para hacer un libro, pero la primera que es digna de resaltar es que cuando yo llego a mi primera iglesia en ¿cómo se llama? En Nuevo León, San Juan Cadereyta, Nuevo León, a 3 horas de Monterrey, yo llego y me dan mi llave. Les decía yo, me inscribo el lunes y el viernes me dan mi llave y me mandan de pastor. Uno no tenía derecho a comida ni nada, sino hasta el lunes. Así que si ahí no había quien, se aguantaba uno, ¿no? Pero mi experiencia chistosa fue que yo llego 6, 7 de la tarde, ya oscuro, abro el templo, prendo la luz, y en el momento de prender la luz salen murciélagos, pero así que me tengo que agachar, salen bastantes murciélagos del templo. Y yo dije, ¿y ahora qué pasa aquí? Pues realmente no había congregación, entonces el trabajo ahí fue hacerla como de testigo de Jehová, ir tocando casa por casa, dando un estudio, y los que me daban alimento ya me sentía yo congratulado, porque había que estar en la espera para el lunes, ¿no? Pero eso fue lo chistoso. Mi primer momento de ser pastor, mis congregantes fueron los murciélagos que salieron del templo, ¿no? Muchas gracias, pastor. Pastora Minerva, misma pregunta. ¿En qué iglesias usted ha podido servir como ministra, y alguna anécdota que nos quiera compartir? Espero que no sea de murciélagos. Su micrófono nada más. Ahí está, listo, ya la escuchamos. Ya. Sí, pastor. Pues mi curricular es muy pequeña en recorridos de iglesia, más sin embargo ha sido una satisfacción. Ya comenté que inicié en La Joya, Morelos. Una de las cosas que me ha pasado es que yo he tardado muchos años en una congregación, y no sé, ya los años han pasado y yo creo que tengo unos 33 años en lo que es en el servicio al Señor. Y como decía yo anteriormente, mi trabajo fue totalmente de obrero voluntario. Mi primer cargo que me dio la iglesia fue ya tomando el cargo de pastora, fue en Tlalama, San Andrés Tlalama. Allí llegué a ver también pues mucha bendición, porque una de las cosas es que he visto la gloria de Dios manifestada en mi vida a través de mi vago conocimiento en ese aspecto, en cuestión teológica, porque mi preparación solamente era por seminario por extensión. Entonces yo andaba persiguiendo a los pastores. Muchas materias las hice en la iglesia de Gante, con el pastor Panuncio Ruiz, con el pastor Andrés,
y me iba de las 5 de la mañana, tomaba mi carrito, ya a las 7 iniciaban las clases y ahí empezaba. Pero así me la pasé muchos años y avanzaba yo creo que pasé unos 10 o 12 años y solamente avanzaba yo 4 o 5 materias, porque ahora mi problema era que yo tenía trabajo secular. Entonces, ahora, cosas que me pasaron en la vida, ahora ya tenía dinero, pero ahora no tenía tiempo para ingresar al seminario. Pero yo seguía y veía yo la necesidad de alimentarme para alimentar al pueblo de Dios. Y entonces yo decía yo, pastor X, ¿me puede decir cómo se elabora un boletín? Esto, el otro, y ya fue como me mandaron a tomar clases, ¿no? Y mi primer maestro de liturgia, por ejemplo, fue Panuncio Ruiz, y demasiado exigente y con muchas cosas, ¿no? Y yo me empecé a impresionar así por ver eh, la personalidad de los pastores. Sin embargo, cada uno de ellos pues me dejaba huella y un aprendizaje en mi vida. Después de allí me mandaron a Unión de Guadalupe. Después de allí estuve como copastor con Ismael en Chalco Centro. Después, otra vuelta me regresaron a Unión de Guadalupe, pero para levantar la misión. De allí me regresaron a San Vicente Chimalhuacán, un pueblito muy hermoso en Chimal. Después de ahí tuve un año sabático y después me regresaron a Unión de Guadalupe. Fui creo que 3 veces ahí y después de ahí me mandaron a Cocotitlán. De Cocotitlán me regresan a Chimal y de Chimal me mandan a Mecameca, a donde estoy pastoreando actualmente. Una de las cosas que puedo decir, pues, anécdota, pues yo creo que fue una donde una vez en mi trabajo secular me preguntaron que qué fiestas se celebraban aquí en Amecameca, que la que venía en el mes de febrero. Entonces yo dije que era la fiesta del carnaval y me dijeron que qué se celebraba. Y les dije que era la fiesta del ídolo del Sacromonte. Entonces esta frase me vino a causar un problema en mi corta edad que tenía yo, que me vi arriesgada a que me lincharan. Esto salió en primera plana de un periódico pasquinero, pero el sacerdote de ese entonces se lo enseñó a sus feligreses y los feligreses los incendió en ira y ellos querían quemar el templo de Amecameca. Y entonces me mandaron a esconder, pero yo trabajaba para el gobierno del estado, perdón, del municipio. Y el presidente me dijo, escóndase, mire, porque la quieren linchar. ¿Por qué? Dice, por esto. Y entonces me fui a la casa y yo no veía la magnitud del problema. Y después el párroco pagó a un periódico a nivel nacional y el siguiente domingo salió nuevamente. Celebran festividades del ídolo del Sacromonte en Amecameca, así lo manifestó Minerva Cortés. O sea, ya estaba alterada la frase. Y entonces era un daño que verdaderamente me vino a deteriorar muchísimo porque en ese entonces pude reaccionar que a mí me gustaba la vida política. E iba que volaba, iba que volaba. Entonces por ahí me tiraron, no sabían por dónde, ahora sí que derribarme y me buscaron en lo religioso y sí nos vimos amenazados. En ese entonces nuestra pastora estuvo enferma y estaba ausente como un mes. No teníamos ni celular, ni teléfono, cómo localizarla. Y esa experiencia la vivimos unas cuantas familias de Ameca y sola. Fue la primera vez que me sentí derribada, tirada literalmente ahí en una alfombrita de la oficina de la iglesia. La verdad llorando y orando a Dios, porque a mí lo que me preocupaba era mi familia y era que no quemaran el templo. Estuve como una semana en ayuno y todos me decían, come, pero yo sentía la muerte, pero la muerte de acechanza en contra mía y la preocupación de que quemaran el templo. Yo creo que fue una de las, pues no sé si testimonio o anécdota, ¿no? Pero
que fue vivencial. Y realmente en ese tiempo estaba Alfredo del Mazo, padre, y habló conmigo, le expliqué la situación, él agarró y habló con el párroco y se calmó la situación. Entonces yo siempre me prendí, mi corazón se ensanchó con la voluntad de Dios para ser una mujer de oración, porque eso me fortaleció en gran manera. Y más adelante, pues vi la mano de Dios sobre mí, que de verdad que a pesar de mi falta de experiencia y todo eso, el Señor me fue y me sigue, ¿no? No quiero decir que ya lo haya alcanzado todo, pero me ha ido puliendo en mi camino sobre mis errores, sobre mi manera de hablar, de actuar y todo ello. Y fue cuando más tarde vi la gran necesidad y un día me dijeron, mira, es cierto que hemos visto que has estudiado por el seminario por extensión, pero no es suficiente, tienes que prepararte más. Y yo la verdad decía, ay, no, ¿yo para qué? No quiero. Pero cuando me dijeron, una de dos, o te preparas o hasta aquí se terminó tu pastorado. Y entendí otro paso que fue la obediencia. Y entonces me metí al seminario por extensión. Creo que una de mis maestras, y a la cual le guardo respeto, es la pastora Edith Molina, quien ella se preocupó en gran manera cuando estuvo de superintendente en nuestro distrito, de preparar al grupo de hermanos que servíamos al Señor, pero por pura pasión, pero nos faltaba el conocimiento, nos faltaba afianzarnos más, de conocer con más profundidad al Señor. Y pues hace 2 años escasamente fue como terminé el seminario y sigo trabajando y ahora nuevamente me retornan a Mecameca y estoy en ese pesar de regresar y ver a una iglesia que necesita ser atendida en gran manera porque como yo la vi cuando me fui y llego y la vuelvo a encontrar, hay mucho por hacer, hay mucho por qué dar a la vida de la iglesia. Creo que, ¿verdad? El espacio que tenemos por hablar, creo que esa sería mi forma de manifestar lo que Dios ha hecho en el transcurso del pastorado, pastor. Muchísimas gracias, pastora Minerva. Qué experiencia tan fuerte, en verdad. Esperemos que no se repita el linchamiento ahora que está otra vez en Amecameca. Pues ahora fue el cierre de templo sin hablar. Bueno, sí, ¿verdad? Y Pastor Juan Pluma, misma pregunta, ¿en qué iglesias ha estado? Y si tiene alguna experiencia o anécdota que a lo mejor no tenga que ver con linchamientos ni con murciélagos, pero ¿en qué iglesias ha estado y si tiene una anécdota, Pastor? Su micrófono, por favor. Listo. Muy bien. Pues mira, pastor, mi primera iglesia como seminarista fue la iglesia de Peluqueros, ahí en la Ciudad de México, y después Ciudad Satélite. Ahí estuve apoyando, colaborando con el pastor Gabriel Sánchez. Pero ya como pastor, después del seminario, mi primera iglesia misión fue Puerto Vallarta. En ese lugar, bueno, fue difícil porque cuando llegaba a la ciudad, yo no conocía Vallarta, por supuesto, había llovido demasiado y se desbordó el río que está antes de llegar a Vallarta y también el puente, entonces no había paso de autobuses. Entonces el autobús ahí se detuvo antes de cruzar, por supuesto, y tuvimos que pasar en canoas. Nos pasaron en canoas. Y dije, Señor, ¿a dónde me enviaron? Ya llegando al otro lado, bueno, había riesgo porque el río estaba muy fuerte, la avenida del río era muy fuerte, a punto incluso de voltearse las canoas, pero a Dios gracias, pasamos, llegamos, y el lugar
era muy bonito, bueno, es muy bonito Vallarta, pero en la misión la había trabajado muy bien el pastor Josué Álvarez. Él levantó esa misión y había trabajado bien esa iglesia con varios niños, varios hermanos adultos. Y comencé a trabajar y fue de gran bendición. Después de ahí, por el calor, yo no estaba acostumbrado al calor, me cambiaron a Miraflores. En Miraflores, ahí conocí a mi esposa, a Dios gracias, y pues de Miraflores, ahí conocí el movimiento Alfa y Omega, donde aprendí, bueno, nos dieron cursos para trabajar con células. Y ahí en Miraflores comenzamos a trabajar con células y desde entonces ese ha sido mi ministerio, trabajar con células. De allí me enviaron a la iglesia de los Reyes de la Paz. Después de los Reyes de la Paz me enviaron a la iglesia de San Agustín, después a la iglesia de Balbuena. En Balbuena fue una experiencia maravillosa. Era una iglesia muy grande, con 3 coros. No, fue una experiencia inolvidable. Incluso tuve el acompañamiento del pastor Manuel de Flores, que en ese tiempo era el director del seminario, y del pastor Ávila García. Entonces, fue una experiencia maravillosa, pero después de ahí, yo estaba estudiando economía, terminé la carrera, y en el 82 pedí un permiso. Estuve 10 años trabajando como pastor itinerante, de ahí pedí permiso, me localicé y estuve trabajando de fin de semana. Trabajé en la iglesia de Chicoloapan de fin de semana, en la iglesia de Amecameca, en la iglesia de Cocotitlán, regresé a Chicoloapan. Después me enviaron a Ajusco, a la iglesia de Ajusco. Estuve un tiempo también en la iglesia de Chalco, no como pastor, sino como apoyando al pastor de ese tiempo. Y así pues, después de estar en la iglesia de Ajusco, 5 años, ahí el Señor nos dio una experiencia maravillosa de trabajar con un programa de beneficio de libertad para los internos de los cerezos. Y ahí trabajamos 2 años con estas personas. Fue una experiencia maravillosa también. Venían a la iglesia de Ajusco, el gobierno los enviaba y nosotros los preparábamos para salir, para cuando salieran a sus casas, regresaran, pero con una visión distinta. Fue una bendición, 2 años con ese programa ahí en Ajusco. Después ya el Señor me llamó para trabajar en la iglesia de Iztacalco. De ahí de Iztacalco me nombraron a la iglesia de Gante. De Gante a la iglesia de Aztecas. Y bueno, pues después de ahí de Aztecas, ya el Señor me llamó para ser obispo en la conferencia septentrional por 2 periodos. Después de esos 2 periodos, pues ya me jubilé y ahora estoy apoyando la iglesia de Ajusco otra vez. Pero no tengo anécdotas, bueno, tengo muchas anécdotas, pero quiero compartirles una anécdota que para mí es trascendental porque ha marcado siempre la mano de Dios, pero esto me permitió ver y confirmar lo que Dios es y ha hecho. Les comento que cuando era la conferencia anual en el 2010, en la iglesia de Valderas, era un viernes, estábamos en la cena de la conferencia, en un restaurante casi frente al templo de Valderas. Yo estaba sentado con algunos pastores y de repente veo que viene la hermana Almedir Jarillo, muy nerviosa con su celular, y me dice, pastor, le hablan por teléfono. Y ya me quedé sorprendido, y ya me da el celular, y ya contesto, sí, hola. Y del otro lado estaba la hermana Lilia Palos. Ella era la secretaria de la conferencia. Entonces me dice, pastor, fue electo obispo de la conferencia septentrional. Le dije, ¿qué? No me juegue bromas. Dice, sí, fue electo de la conferencia septentrional. Me quedé sorprendido. Le dije, hermana, es una broma. Dice, no, pastor. Reciba la información y hable con el obispo. Ya me senté, los pastores que estaban ahí a mi lado se quedaron así, sorprendidos también. Después, casi al instante, se levanta el obispo Moisés Valderrama al micrófono y dice, hermanos de la conferencia,
quiero comentarles que ahora aquí habemos 3 obispos. El pastor Andrés Hernández, que fue electo hace unas horas, su servidor, y quiero llamar al pastor Juan Pluma Morales que pase al frente. Dije, Señor, ¿qué pasó? Entonces confirmé lo que había yo escuchado por teléfono. Ya me presentó como el obispo de la Conferencia Septentrional. Pero quiero decirles que meses antes, el pastor Octaviano Espinosa, que fue obispo de la Conferencia Septentrional, me había llamado. Yo era pastor de la iglesia de Aztecas. Me llamó por teléfono como por el mes de febrero y me dijo, Pastor Juan Pluma, quiero comentarte que yo soy parte de una comisión para formar la terna de elección de obispo en la Conferencia Septentrional. Y quiero preguntarte si tú deseas formar parte de la terna. Le dije, pastor, yo no conozco a nadie, nadie me conoce, pero si tú crees que puedo participar, adelante. Dijo, mira, pues yo tengo la encomienda de hablar contigo, si tú crees. Le digo, pues yo lo dejo en tus manos. Y me dijo, bueno, yo te hablo en unos 2, 3 meses para confirmarte si quedas en la terna. Así pasó el tiempo, nunca me llamó, jamás me llamó. Entonces, por eso, esta anécdota para mí fue en realidad una noticia especial, muy especial, cuando me hablan por teléfono y me dicen que soy electo, porque nunca me confirmó este pastor que yo había sido parte de la terna y fui electo digamos, en ausencia. Eso fue para mí una confirmación de lo que Dios hace en mi llamado, y en cada cosa lo hace de manera extraordinaria. Este es lo que sucedió como anécdota dramática, fantástica, y solo lo enfatizo, esto es una muestra del amor y el poder de Dios, y confirmó lo que yo siempre he creído. El Señor siempre va delante de nosotros. Pues creo que es una bendición haber tenido esta experiencia, trabajar 2 periodos en la Conferencia Septentrional. Tuve mis problemas, por supuesto, pero también mis bendiciones. Fuimos el primer periodo del episcopado, fuimos la conferencia que más creció en los primeros 4 años, la conferencia que más creció, y el Señor nos permitió también, pues, tener la bendición de rescatar el Colegio Juárez de Guanajuato. Son las experiencias maravillosas que Dios, yo siento que por esos motivos el Señor también me llamó para apoyar a esa conferencia. Y bueno, creo que son pocas las experiencias, comento, pero son muchas dentro de todo el ministerio, casi 45 años que el Señor me ha permitido como itinerante y también como de fin de semana en el nivel de localizado. Y por eso doy gracias a Dios, porque el Señor siempre me ha bendecido en los ministerios o en las iglesias donde Él me ha llamado, y en los ministerios también a los cuales Él me ha llamado. Muchísimas gracias, Pastor, por compartir también una experiencia llena de emoción, de adrenalina. Y bueno, es increíble que hoy podamos estar conversando con una pastora que lleva más de 30 años en el ministerio, nuestro pastor Juan con 45, nuestro pastor Isaías con 41. Es muchísima experiencia y muchísima sabiduría que nos pueden compartir. Y bueno, les tengo una pregunta relámpago, que es pregunta sorpresa, pero no se espanten, porque es una pregunta que nos han solicitado. Y es la siguiente: si en 1 minuto o menos nos pueden decir un pastor que ustedes admiren cuando crecieron en estos años, y qué aprendieron de ese pastor o de esa pastora. Así en 1 minutito. Pastora Minerva, ¿quiere empezar? Sí, yo admiro a muchos pastores, pero a quien recuerdo es al pastor Sergio Díaz Juárez, porque él fue el que me llevó al Instituto Teológico Latino para empezar mi preparación, y de hecho ahí estuve y estudié para copastor. Fue un hombre que siempre fue temeroso de Dios y fue mi acicate para el llamado. También el pastor Pluma, lo recuerdo, y también una anécdota de que
un día en una comida en la casa, porque yo vivía ahí en el templo como guardatemplos, y comimos juntos y alguien contó un chiste y nos empezamos a reír, pero ya no nos reíamos del chiste, sino nos reíamos de una risa de una hermana que le decimos la españolita, y todos reíamos y nadie paraba, y hasta lloramos de risa. Al pastor Pluma también es uno de los pastores que yo admiro y que les guardo respeto por su vida, que nos han llevado a una entrega más como ejemplo en el pastorado y en su vida secular también. Gracias, pastora. Pastor Isaías, así en un minuto, un pastor, una pastora que esté muy cerca de su corazón y que aprendió de nuestro colega. Sí, yo creo que fueron varios, pero el primero yo puedo decir que el pastor Filemón Cervantes fue mi pastor en Aztecas. Crecí con él, estuvo 10 años ahí en Aztecas, así que vaya que me dejó mucha semilla. En el caminar, el pastor Alejandro Ruiz Muñoz, que fue mi director de seminario, el pastor Ulises Hernández, que lo tuve de pastor en Gante, el pastor Vaqueiro, que lo tuve de director en Monterrey, y también yo creo que el pastor David Juárez Peña, el quien estuve apoyando en Querétaro. Creo que son de los pastores que, y puedo decir también que el pastor Manuel B. Flores, que fue mi maestro de escuela dominical en Gante, creo que son los pastores que han dejado huella en mí, y creo que he aprendido no lo suficiente, pero sí aportaron mucho para mi ministerio pastoral. Y Pastor Juan, misma pregunta, ¿qué pastores han estado cerca de su corazón? Su micrófono nada más. Su micrófono, Pastor Juan, por favor. Listo, ya está prendido. Sí. Bueno, el acompañamiento y mi admiración por el pastor ha sido el pastor Josué Álvarez. Él decía una ocasión mi esposa, él para mí es el prototipo de pastor, porque era un pastor que tenía mucho conocimiento bíblico, secular, pero además era un pastor entregado y con una mística muy especial. Era un evangelista, en fin, creo que era el pastor o fue el pastor más completo que yo he tenido, que he conocido. De allí, claro, hay otros pastores, pero para mí que él es, incluso creo que hubo una identificación tal que un día me dijo, Juan, fíjate que yo te considero más como mi hijo que mi propio hijo, porque dice, además de que te pareces a uno de mis hijos, tu ministerio me ha identificado contigo. Entonces, eso es una bendición de que hubo esa empatía también, no solamente de mí para él, sino él también. Y luego recuerdo que cuando estuve en Puerto Vallarta como pastor, como misionero, bueno, él dejó la misión, yo le sustituí, y al salir de ese lugar, la misión se quedó en manos de Gabriel Sánchez. Y entonces un día me dice el pastor José Álvarez, ¿ya leíste su hijo, ¿ya leíste el libro de mi papá? Dice, ahí el pastor Ciro Asa Barrón puso pues como un poema así muy pequeñito, que dice, Josué Álvarez plantó, Juan Pluma regó y cultivó, y Gabriel Sánchez se lo llevó. Se refería a la misión de Puerto Vallarta. Entonces fue esa identificación plena con el pastor, que incluso en varias ocasiones estuve con él en su casa, con su esposa, y pues fue una bendición para mí. Gracias a Dios por la vida de él. Gracias, Pastor, por contarnos esto. Y bueno, el libro de Memorias del Pastor Álvarez está disponible en CUPSA todavía, y vale la pena poderle echar una leída. Así es.
Muy bien, entonces ya vamos entrando a la parte final de nuestra charla. Ha sido una charla increíble poder escuchar sus experiencias. Y bueno, es inevitable tocar el tema de la pandemia, de la cuarentena, de los templos cerrados, que es una experiencia pues que la iglesia en México y seguramente en el mundo no ha vivido al menos en 100 años, ¿no? El no tener Semana Santa en los templos, el llevar más de 3 meses sin actividades dentro de las instalaciones, pero también de ser una manera diferente de ser iglesia. Y me gustaría preguntarles, pastora y pastores, ya que ahora esperamos estar prontos a regresar a nuestros templos y actividades cotidianas como iglesia, poco a poco, por supuesto, de acuerdo a los protocolos. ¿Qué himno les gustaría cantar? Así, el primer himno que les gustaría cantar cuando regresemos y de qué les gustaría predicar. Pastor Isaías. Su micrófono, pastor, nada más. Listo. Yo lo he estado meditando, por supuesto, y el sermón que yo daría es ¿qué sigue después de? ¿Verdad? ¿Qué sigue a esto? Y el himno yo creo que sería Él vive, ¿no? Al Cristo vivo sirvo. Eso es en lo particular y por supuesto yo he aprovechado este periodo para insistir que la iglesia no es intramuros, sino extramuros. Desde un principio que cerré el templo, hubo hermanos que no les agradó, hubo molestia, y yo les he dicho, es la oportunidad, hermanos, de tomar la frase de Wesley, el mundo es mi parroquia, no dependemos de estar juntos, pero de estar unidos. Y yo creo, debo decir que no ha habido mucha alegría de todos, por supuesto, la mayoría en buen ánimo, pero de algunos no en muy buen gusto el que estemos como nos encontramos, ¿no? Y le hemos buscado medios como todos ya lo hemos hecho. Por supuesto nos sorprendió, pero para mí ha sido una oportunidad de estar eh, pasando por un filtro, si de veras somos iglesia, ¿no? Recuperando valores que no aprovechábamos, que no valorábamos, y creo que ha sido un pastoreo muy diferente, pero también para estar calando quiénes somos los que estamos y si estamos todos los que somos, ¿no? Y yo creo que después de este periodo también se va a ver el fruto. Algunos están desesperando y creo que desearían ya romper filas e incluso no acatarnos a las medidas que se exige, pero insisto, la mayoría está en buen ánimo buscando, es lo que tú acabas de decir, Iván, una nueva forma de ser iglesia. No vamos a ser los mismos cuando entramos a esta etapa al momento en que salgamos. Vamos a ser diferentes, ¿no? Y así como se aplica el aspecto en términos de cuidado en salud, de cuidado social, también va a ser algo que estaremos al pendiente de cuidarnos de una manera diferente y proyectarnos a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces, hemos obtenido nuevos recursos, nos ha costado en lo particular, aunque yo venía ya de la universidad, el aplicarlo en la iglesia, el que la iglesia también se ajuste a esas nuevas formas, ha sido difícil y bueno, pues dice por ahí una frase, sobreviviremos los más fuertes y creo que lo estamos logrando, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo nuevas formas y supongo que no las vamos a dejar, sino que continuaremos con ellas, pero ciertamente yo estoy no alegre por la situación, pero sí encontrando el área de oportunidad para que seamos iglesia a pesar de, y mi insistencia es por ahí. Hermanos, tenemos que seguir siendo iglesia, aunque no nos juntemos. Gracias, pastor. Y es bien importante recordar que por supuesto, ¿no? El Señor traerá fruto aún a pesar de las situaciones difíciles. Él permite hacer crecer nueva vida en los contextos más áridos. Pero de todas maneras, a nuestro regreso a los templos será prioridad, tal como ahora, el cuidar la vida. Es lo que el Señor nos manda, el cuidarnos mutuamente
en amor, cuidar nuestra vida, así que debemos tener cuidado con todas las medidas que se han solicitado. Pastora Minerva, misma pregunta. ¿Qué himno quiere cantar así el primero cuando regresemos a los templos y de qué quiere predicar? ¿Su micrófono, pastora? Listo, la escuchamos. Pues yo creo que mi primer himno es el de solo a ti, Dios y Señor, venimos a adorarte, porque si nos damos cuenta, y yo creo como pastores habíamos observado en una y en otra congregación, que realmente la iglesia se había deteriorado, que nosotros tenemos ahora que volver a Dios, bien ya que estos tiempos de confinamiento nos hemos visto hacia adentro y hemos gozado de esa restauración que Dios nos ha dado como familia, al menos como pastores, muchas veces también abandonamos a la familia. Y yo creo que todos los años que anduve fuera, pues muy pocas ocasiones yo había convivido con ellos tanto tiempo, por lo menos en las 3 comidas, estar juntos, casi nunca estábamos. Somos los que vivimos aquí en casa, somos 5 personas, de 3 hermanos, ¿verdad? De mi madre y yo. Y entonces ahora Dios nos ha dado la oportunidad de conocernos, de amarnos, de sujetarnos, de sobrellevarnos, de reconocernos tal y como somos y reconocer nuestros errores y corregirlos. Porque si en esta pandemia no tuvimos la oportunidad de vernos hacia adentro, ¿qué vamos a dar hacia afuera? Estoy hablando en el plan de líderes. Y esperamos a una iglesia renovada, una iglesia tocada por el Señor en una experiencia triste, amarga, dolorosa, porque para mí eso ha sido la pandemia. Y yo creo que he vivido en mucha tensión a ver en las familias con tanto miedo y de venir a fortalecernos en el poder del Espíritu. El Espíritu ya mora en nosotros, pero ahora tiene que arder en nosotros. Tenemos que volver a ser esa iglesia que habla Hechos de los Apóstoles, una iglesia que conviva en la coinonía, en el amor ágape, porque si no amamos al prójimo y a Dios, ¿cómo vamos a obedecer los mandamientos? Si no hay amor. Y si no hay amor, la iglesia se va a seguir devastada. Y los que van a volver son los que van a ver que Dios mora en ellos y nos vamos a fortalecer unos a otros. Y yo creo que lo veo como una oportunidad de que la iglesia vuelva a retomar su papel de ser la iglesia evangelizadora. No que regresemos a una iglesia religiosa, sino una iglesia convencida de lo que Dios ha hecho en nosotros, ha preservado nuestra vida. Y todavía no volvemos, ¿verdad? Pero cantamos victoria por fe, por la misericordia de Dios. Y si no volviéramos, de todos modos nuestra fe está puesta en el Señor. Que no perdamos la esperanza porque los tiempos son muy difíciles. Y si la iglesia hoy no es movida a un despertar, la pandemia no hizo nada en nosotros. Esta pandemia yo le he pedido tanto al Señor que nos haga sensibles a oír la voz de Dios, que es amarnos unos a otros. Esa iglesia que el Señor quiere, juntos en armonía, en servicio, en amor, en fe, en espíritu, y que recuperemos verdaderamente en nuestras vidas la integridad. ¿Me escucho? No te oímos, Iván. Perdón, ahora fue mi culpa el de no tener prendido el micrófono, pero la pregunta al pastor Juan, tiene prendido su micrófono, pastor, es Sí. ¿qué himno quiere cantar así el primero al regresar y de qué quiere predicar a la iglesia en Ajusco cuando regresemos? Mira, mi himno es Firmes y Adelante. Yo creo que esto es el sentir de la iglesia, que seguimos firmes con la dirección de Dios y tenemos que seguir adelante, truene, relampaguee, llueva,
Por cierto, en estos días en que el templo ha estado cerrado, se inundó el templo. Y bueno, yo estoy en Miraflores, entonces algunos hermanos que viven cerca fueron y bueno, ayudaron para sacar el agua. Creo que mucho tiempo había estado las coladeras tapadas, no se habían destapado, y pues eso fue el motivo por el cual se inundó. Pero bueno, a Dios gracias que todo está bien. Y la otra es que pues el sermón que yo quisiera abordar es sobre la misericordia de Dios que se derrama cada mañana. Esta ha sido mi pasión, el versículo más importante, además de Juan 3:16 y otros, pero esto significa que Dios ha estado con nosotros cada mañana derramando su misericordia en la pandemia, con nuestros familiares, con la iglesia, con nuestros vecinos. Gloria a Dios porque el Señor ha sido siempre bueno. Ciertamente, a veces creo que necesitamos un jalón de orejas para volver al Señor, porque efectivamente, durante el ministerio que el Señor me ha permitido, he visto cómo varios pastores, y perdón que lo diga así, pero varios pastores y hermanos, pues con que jugamos a la iglesia, es decir, no estamos tomando nuestro ministerio conscientemente, verdaderamente. Yo espero que tomemos y retomemos nuestro ministerio, ese llamado que el Señor un día nos hizo para volver a nuestro primer amor, para trabajar como si estuviéramos trabajando para el Señor. Es decir, lo estamos haciendo, pero la idea es esa, que estemos tan emocionados, apasionados, que nuestro ministerio sea de pasión, no solamente de trabajo normal. Como decía alguien, recuerdo cuando yo estuve trabajando en el gobierno, decía un funcionario, me gusta tanto mi trabajo que además me pagan. Es decir, creo que esta frase describe exactamente lo que debe ser un pastor. Nos debe gustar tanto nuestro ministerio que el pago es una bendición, pero tristemente a veces pasa lo contrario. Sin embargo, yo oro al Señor para que la iglesia, el Señor pues la despierte y nos despierte a todos para que nuestro ministerio sea de mayor bendición. Y yo espero que así sea y que todo esto sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Gracias por pues, por esta entrevista, por ese tiempo que nos has ahora sí que nos has llamado para que podamos compartir. No, pues gracias a ustedes, Pastor Isaías, Pastor Juan, Pastora Minerva, muchas gracias por su tiempo. Hermanos y hermanas, hemos escuchado mucha sabiduría en las palabras de nuestra pastora y de nuestros pastores y agradecemos que se hayan sintonizado nuevamente para seguir con nuestra semana de Ministerio Cristiano. Recuerden que si se perdieron la charla de lunes con pastores de Distrito Centro y la de ayer con pastores de Valle de Anáhuac, las pueden encontrar tanto en esta página como en nuestro canal de YouTube de la conferencia. Y bueno, mañana es nuestro cuarto día de la Semana del Ministerio Cristiano y vamos a estar conectados con hermanas que son esposas de pastor. Entonces va a estar bien interesante la charla, no se lo pueden perder. Y nuevamente, muchas gracias, Pastor Isaías, Pastor Juan, Pastora Minerva, les saludamos, oramos por ustedes, damos gloria al Señor por su ministerio. Y para despedirnos, Pastor Isaías, nosotros también queremos que esas charlas lleguen a los jóvenes, a nuestros ligueros, nuestras ligueras. Usted fue asesor juvenil. En 30 segundos, un mensaje, un consejo que quiera dar a los jóvenes y con eso terminamos nuestra transmisión de hoy. Bueno, algo que a mí me impactó para regresar a la iglesia fue las ligas. Eso hizo un parteaguas en mi vida y yo creo que lo importante era la pasión con que se entregaron al Señor, el desafío que recibían lo tomaban como tal y yo creo que lo que puedo decirle a los jóvenes ahora es recuperen esa pasión, ¿verdad? Lo que ya dijo mi hermano Pluma, es fundamental que no hagamos las cosas porque tenemos que hacerlas, que de veras subamos el peldaño de que servimos a Dios,
que es todopoderoso, el que nos llama, el que nos equipa, y creámosle cuando nos envía y desafía algo. Él nos equipa y nos respalda. Entonces solamente que le creamos y vayamos con toda esa pasión, sabiendo con quién vamos y toda la aventura que implica ir con él, ¿no? Nada más, mi hermano. Gracias, pastor. Y hermanos, hermanas, que Dios les bendiga y nos vemos mañana.